Hola querida iglesia, le damos la bienvenida a este nuevo servicio dominical. Los invitamos a disfrutar de las alabanzas y permanezcan conectados con nosotros. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Vio señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Qué bonito es alabar al Señor y poder sentir su presencia. Vamos a estar orando y espero que me acompañen. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú nos permites alabarte y estar acá presente escuchando tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias y pedimos que todo lo que podamos escuchar a continuación sea de bendición para nosotros, Señor, que tú hables a través del pastor hacia nosotros. Te damos muchas gracias. Amén. Y ahora los invitamos a escuchar la palabra del Señor con nuestro pastor Joctán. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la casa del Padre. Vamos a trabajar la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo número 4. Este libro es un libro que a veces, pocas veces abordamos, no tenemos a veces gran conocimiento de él, pero sí sabemos que hay historias maravillosas en este libro.
Y esas historias en realidad lo que hacen es simplemente poder llevarnos a poder también enriquecernos en esta hora a través de las experiencias que estas grandes personas, estos grandes hombres y mujeres de Dios nos quieren también transmitir hoy. Nos vamos a dar cuenta de la plena vigencia de este pasaje, pero también de los problemas que puede tener una sociedad como la nuestra cuando olvida su historia. Cuando un país olvida su historia, vuelve a repetir los mismos errores. Cuando una persona no aprende del error, vuelve a cometer el mismo error y probablemente cada vez con más fuerza. Y así ocurre en muchas áreas de nuestras vidas. Si económicamente nos manejamos mal, en algún momento hacemos el aprendizaje y logramos, ¿no es cierto?, en la segunda o en la tercera crisis mejorar nuestra administración. Y eso es lo esperable, y a eso las culturas le llaman civilización. De forma tal que el ir progresando y mejorando continuamente se entiende como lo más relevante o la forma tal vez más simplista de entender la civilización como ese ejercicio social, personal, familiar que hacemos todos nosotros por cada vez mejorar nuestra condición o nuestra historia. Una persona, un país o una familia no va a avanzar si no quiere, no va a mejorar si no quiere, eso está claro. Un hijo y una hija de Dios no va a madurar si no quiere madurar. Si quiere mantener su postura obstusa, racional o personal, en realidad no va a salir nunca de allí y por lo tanto nunca va a ver la gloria del Señor. Bueno, esta es la historia de cómo las personas tienen que moverse de su posición para que esa aguja se mueva finalmente en una u otra dirección. Capítulo 4 del libro de los Jueces dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Seneo de los hijos de Joab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara de las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Hasta allí la palabra del Señor.
una de las grandes crisis que desató la pandemia en el mundo entero fue la crisis del liderazgo. La pandemia demostró que no tenemos liderazgos como pensábamos que habían. A todo nivel. Liderazgos nacionales, liderazgos a nivel local, liderazgos a nivel mundial. Nos dimos cuenta que fue un golpe tan duro que no hubo ningún liderazgo capaz de poder estar a esa altura. Con cosas bien hechas, con cosas mal hechas, de pronto con exclamaciones, de pronto con amenazas, de pronto con tantas cosas que finalmente dieron paso a la cordura, a la humildad y al aprendizaje. Cuando una persona, cuando una familia, cuando un país no tiene esa capacidad de poder discernir liderazgos claros, entonces estamos hablando de un gran problema, pero todavía es mayor cuando en nuestra fe esa capacidad de poder discernir un norte en Dios desaparece. Esto era lo que había ocurrido en Israel. Habían tenido el desfortunio una y otra vez de haber repetido la misma historia. Se alejaron del Señor. ¿Qué significa alejarse del Señor? Significa que el primer mandamiento estuvo en cualquier lado, menos en sus vidas cotidianas. Ya el Señor no era lo más relevante de sus vidas, era una de las tantas obligaciones o era uno de los tantos recordatorios culturales, sociales, familiares que había que hacer. Y era el recordatorio tal vez en ceremonias tales que como la cultura nuestra estaba presente en un funeral, en una boda, en el bautizo o en el nacimiento de algún bebé y sería. Cuando desaparece la magnitud, cuando desaparece la importancia de ese valor tan relevante en nuestras vidas personales, lo que ocurre dentro de nosotros es una verdadera guerra civil. No hay por dónde, no hay manera y no hay forma de poder articular la dirección o direccionar nuestras vidas hacia valores más trascendentes que solamente poseer o tener. Y por eso es que este pasaje es tan relevante para nuestros tiempos, porque no tenemos tampoco esos liderazgos, porque un día la palabra vale y al otro día no vale, porque un día se dice una cosa y al otro día entonces se dice otra. Y cuando desaparece ese valor intrínseco de la palabra, cuando no tenemos la contundencia de la moralidad, cuando no tenemos la contundencia de la credibilidad, no tenemos liderazgo. Y cuando no tenemos liderazgo, no tenemos direccionalidad. No sabemos para dónde va la micro. Es más, ni siquiera sabemos cuál micro sirve, porque no sabemos para dónde vamos. Esta incertidumbre de la que estamos hablando, Israel la vivió por muchos años. En el relato que acabamos de leer, al menos 20 años estuvo sometido todos los días a esta incertidumbre. Otros antes que este periodo de 20 años y otros después de este periodo de 20 años siguieron con una historia similar. Prosperaban un rato, venían las fuerzas enemigas, los vecinos, y arrasaban con todo. Y vuelta a empezar. Y esta historia cíclica se repitió muchas veces porque esto es exactamente lo que ocurre con nosotros cuando también abandonamos nuestros valores fundamentales. Cuando tú comienzas a renunciar a lo que vale, a lo que tiene sentido y lo comienzas a hacer por la ganancia del momento y para estar en paz con todos y para no alterar tu paz interior y para no alterar tu momento de hogar o de familia, tú te comienzas a alejar de Dios. Y cuando tú te comienzas a alejar de Dios por empatizar y para que la gente esté contigo y para que la fiesta se lleve en paz, entonces los enemigos comienzan de nuevo a aparecer, a destruir, a alterar tu vida, a trabajar y a destruir tu vida financiera y a afectar tu relación en familia. Es una mentira que cuando yo me alejo de Dios mantengo la paz en la casa. Eso es falso. Porque entonces ahora tú tienes la guerra instalada en el corazón. No la tienes instalada en las palabras, pero tú la tienes instalada en el corazón. Porque ahora tú estás luchando contra el Espíritu Santo que mora en tu corazón para que vuelvan las cosas a su lugar, para que vuelvan las cosas a tener el lugar que deben de tener. Y entonces ahora esta lucha es interna. Por fuera parece que la cosa anda bien, pero por dentro los ejércitos están totalmente encontrados y la guerra está desatada. Esta historia nos muestra entonces justamente ese capítulo de nuestras vidas. Y tenemos entonces acá a una mujer espectacular.
Fíjese usted que muchas familias cristianas usan la Biblia. Enhorabuena, yo llevo un nombre bíblico, mi hijo lleva un nombre bíblico, mis nietos llevan nombres bíblicos. Y esta mujer Débora es un nombre que uno escucha muchas veces en las familias cristianas. Es la historia de una gran mujer, de una tremenda mujer. Cuando yo veo esto me da mucha alegría de cómo los padres honran a los tremendos hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia. Pero también he visto grandes nombres de Dios, de la palabra, en hijos y en hijas, y he visto pésimos padres, pésimas madres, que han dado el peor ejemplo posible a esa hija o a ese hijo. Entonces no funciona si no va acompañado de honrar ese nombre con un testimonio de vida, con un ejemplo que al menos las mejores cosas pueda heredar ese hijo o esa hija. No va a ser perfecto, porque nosotros no somos perfectos. Así que no podemos aspirar a darle un modelo perfecto a nuestros hijos, sino lo mejor posible, porque sabemos que nosotros también vamos camino a esa perfección. Esta tremenda mujer, dice la palabra del Señor, que en un lugar determinado, permanentemente ella era su oficina, ahí trabajaba ella, y dice que venían los hijos de Israel para ser juzgados. En otras palabras, ella era consultora, iba a la gente, buscaba la palabra, buscaba el consejo, y esa palabra y ese consejo era sabiduría de Dios para poder resolver situaciones familiares, personales, económicas, de todo tipo. No hay diferencia delante del Señor. Y entonces, esta mujer que tenía un prestigio ganado, tenía, ¿no es cierto?, una autoridad ganada, no estaba allí porque había egresado de tal o cual universidad. Ella estaba allí porque había una gracia de Dios operando en ella. Y la gente reconocía esa gracia del Señor, sabía que había algo de Dios allí. Tal vez no tenía las palabras precisas, pero ellos sabían que cuando la consultaban, Dios hablaba a través de ella, porque de eso se trata el ministerio. El ministerio no se trata de las imperfecciones de Débora. El ministerio no se trata de las cosas que Débora era o no, las hacía bien o las hacía mal. Se trata de que la gracia de Dios estaba en Débora. Y por lo tanto la gente entendía que allí había una autoridad del Señor. Así Dios ha hecho el ministerio y así Dios ha hecho la iglesia todos los días, no solo hasta nuestros días, sino que así va a ser hasta cuando Él venga por la iglesia. El Señor reparte la iglesia, el Señor ordena la iglesia y el Señor establece rangos de autoridad de la iglesia que tienen que ver con los dones, con las gracias del Señor, no con la simpatía y no por cuánto diezmo alguien aporte o no. Se trata simplemente de la gracia, de la autoridad, del tamaño de fe, de la porción de fe que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Entonces el pueblo así lo entendió y por eso la actitud de consulta era clave. Ellos iban buscando una palabra del Señor y por eso Débora, dice la Biblia, era la profetisa del lugar. Bueno, en esta circunstancia, después de 20 años de hostigamiento, Débora, ¿no es cierto?, habla con un hombre que probablemente pudiera no cumplir el perfil de lo que a nosotros nos gustaría que cumpliera. Y entonces habla con Barak y le dice, mira, prepara tus carros, porque va a venir Sísara con su ejército, pero Dios entregará a esos enemigos en tus manos. Si nosotros nos olvidamos de los 20 años de opresión, si nosotros nos olvidamos a veces de nuestras largas historias de opresión, de un ambiente familiar de opresión, de una economía familiar a veces de opresión, de injusticias que nos han oprimido, parece ser que este relato no tendría sentido. Pero cuando este relato lo comparamos también a esas opresiones de las que a veces nosotros mismos somos objeto, entonces este relato tiene total sentido. Y entonces Barak le responde a esta mujer después de que Débora le transmite la palabra del Señor y le dice, mira, si tú vas conmigo, yo voy. Si le preguntáramos a un machista, nos diría, quedó hediondo Macabeo. Parece un relato de un hombre que no está, como decimos en Chile, con los pantalones bien puestos. Y a mí me carga esa cuestión, como que si las mujeres no fueran dignas de usar pantalones. Fíjese que cuando yo recién llegué a esta ciudad hace más de 30 años, esas cosas eran ese diálogo entre los que se convertían al Señor, las mujeres que llegaban a Cristo y esa tendencia que muchas veces es tan dañina para la iglesia, existía sobre la ropa, todavía hay, pero ya es menos.
todavía hay primitivismo religioso. Algunos todavía siguen pensando, ¿no es cierto?, que el arca de Noé Dios la va a volver a hacer, porque hay gente que no entiende la palabra. Y yo me encontraba con estas cosas y hablaba con las personas, y a veces las hermanas me decían, pastor, mire, me daban razones de por qué usaban pantalones. No sé, con mi esposa no entendíamos, ¿cuál es el problema? No, es que me dijeron por ahí una hermanita de otro lado, no sé qué cuantito, que lleva muchos años y que no podía la mujer usar ropa de varón y bla, 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 bla. Y era un discurso que un día, la verdad es que un día colapsé. Dije, pero imposible que nos estemos preocupando de eso. Entonces llamé a 2 o 3 mujeres que andaban con este asunto en la iglesia y las llamé y les pedí que vengan con sus Biblias y les dije, por favor, muéstrenme ustedes dónde dice que no use ropa de hombre la mujer, por favor, porque no lo entiendo. Y muy hábilmente una por ahí me mostró el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y efectivamente cuando el Israel estuvo en el desierto, me leía, mire pastor, ve, no usará el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, porque es abominación, y bla, 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 y las pagas, y van a venir los rayos, y te van a comer, y Dios te va a tirar al foso de los leones y los cocodrilos, y guau, guau, guau. Era una cosa así, pero casi te asustabas tú. Entonces yo le explicaba, le dije, mira, pero a ver, pero calmémonos, le dije, pero y le empecé a explicar la Biblia, le dije, mira, la Biblia está escrita en un lenguaje antiguo, culturas antiguas, en otro idioma, y a veces lo que nosotros leemos no es exactamente lo que estaba allí. Entonces le empecé a preguntar si ellas sabían cuándo se habían creado los pantalones, quién había inventado el pantalón. Entonces no tenía ni idea de eso. Y le empecé a decir, mira, en realidad el pantalón apareció más de 1000 años antes de Cristo como prenda de vestir, mucho antes, y no apareció en Israel. Los hebreos no tenían ni idea que existía el pantalón cuando se escribió ese pasaje. Y le empecé a contar, le dije, bueno, y le dije a qué se refería. Mira, lo que pasa es que esa palabra que está ahí es la ropa interior. Y lo que Dios estaba buscando era que el pueblo no usara ropa interior intercambiada, porque no había ropa íntima como hoy la entendemos. Todos usaban un solo paño de ropa interior, era el mismo paño, pero lo que Dios estaba diciendo es que no se mezclaran, porque la mujer tiene su periodo cada 28 días. Hay un problema, ¿no es cierto?, real de bacterias y todo lo que sabemos de infecciones. Están en el desierto, 50 grados de temperatura, no hay, ¿no es cierto?, medicamentos como los vemos hoy, no hay jabón, no hay alcohol, no hay, qué sé yo, cloro, no hay antibióticos, no existe nada de eso. Entonces, ¿te imaginas si hubiera habido, ¿no es cierto?, una infección? Se mueren todos. Y lo que Dios estaba buscando era que no hubieran infecciones. Entonces es una ley sanitaria. Es una ley sanitaria para que la gente no se infectara y no se muriera en masa. Tiene que ver con eso, pero jamás estuvo en la mente de Dios pantalón, porque no se usaban pantalones, porque en ese minuto no existían. No existían. Ahí por lo menos no existían. Los primeros indicios de los pantalones, de los que sabemos, están por China. Y los pantalones, las primeras personas que usaron pantalones en China no fueron los hombres, fueron las mujeres. Y después les dije, ¿ustedes saben la minifalda de dónde viene? No, pastor, la minifalda jamás la usaron las mujeres. La minifalda nos la robaron las mujeres. Los romanos, los ejércitos romanos andaban todos en minifalda, los escoceses todos en minifalda. Miren, mientras predico me están dando ganas de encargar una Amazon. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? Tenemos que movernos de ciertas formas de estructura culturales, tenemos que movernos de nuestras posiciones hacia donde Dios nos quiere llevar. Así también pasa. Esto era lo que estaba ocurriendo con Israel. Ellos estaban bajo una amenaza permanente y estaban allí parapetretados. Ellos no querían salir de su posición. Tenemos que romper posiciones, tenemos que movernos hacia cosas nuevas. Eso también tenemos que hacerlo como familia, como iglesia, en las finanzas. No podemos quedarnos asustados con lo que está pasando sin hacer nada. No podemos hacer eso. Y entonces viene la palabra del Señor sobre Débora y le dice, vamos, yo estoy con ustedes, vamos a hacer cosas nuevas. Pero Señor, hace tanto rato no pasa nada, he orado tantas veces, de tantas maneras, de tantas formas, me cansé, ya abandoné esta oración. Este hombre, esta mujer no va a cambiar con nada, este hijo, esta hija no va a cambiar con nada. Entonces viene Débora y le dice, sí, ahora va a cambiar porque yo estoy al frente, vamos, levántate, irás en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Y la respuesta de Barak es simplemente sorprendente. Mira, le dice, yo voy, pero solo no voy. Qué increíble. Y la primera lectura cultural, ya dije, podría ser una lectura absolutamente equívoca. Pero lo que está detrás de lo que Barak dice, simplemente es espectacular. Porque Barak sabía que si iba con ella, la unción y la gracia de Dios estaba con ella e iba a estar con el pueblo. Eso era lo que estaba detrás, eso era lo que estaba sosteniendo. Y Débora, tremenda líder, tremenda mujer. Esta cultura crea íconos porque esta es una cultura decadente. Mire, no es la iglesia, no es el Señor el que declara que este día es de la mujer, el otro es de la mamá. Eso lo declaró alguien porque le interesa el comercio y bla, 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 bla. Pero en realidad los valores están en la palabra. Nuestras mamás las tenemos que honrar siempre. No podemos esperar solo un día para honrar a una madre. ¿Qué hijo, qué hija es ese? Honra a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento con promesa. ¿Quién dijo que necesitábamos un día? ¿Quién dijo que necesitábamos que el mundo imponga su agenda entre nosotros? El mundo necesita que nosotros le enseñemos la luz del Evangelio, al revés. No esperen mayo, no esperen la segunda semana, queridos, queridas, háganlo siempre. Háganlo siempre. Fíjese que el otro día a mi madre le tocó una cosa por el kine, unos ejercicios, y hablé con mi hermana y le dije, oye, ¿está por terminar? Sí, me dijo, está terminando. Ya, por favor, ahora después que termine, dile, llévala a una cafetería que escoja el pastel que ella quiera, que lo disfrute, y cuando lo esté disfrutando, dile tú que nuestros corazones están con ella porque ha terminado un proceso largo, doloroso, pero el Señor se llevó la gloria. Y dile tú, estamos celebrando que el Señor se llevó la gloria. Y pese a todos los diagnósticos, el Señor se llevó la gloria. Y a pesar que le decían que no, que era una cirugía, que estaba la cosa complicada, que nunca más, y que bla, 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 volvió a caminar porque el Señor se llevó la gloria. Así que no necesitamos que nos diga un sistema eso. Necesitamos tener conciencia de la palabra para que funcione. Y eso fue lo que Barak entendió. Tenía conciencia de palabra, tenía conciencia de reino, tenía conciencia de Dios, sabía que allí estaba Dios. Yo voy a ir si tú vas. Y las palabras de Débora son maravillosas. Las palabras, cuando yo escucho estas palabras, digo, ¿y dónde está el sexo débil? ¿A quién se le ocurrió? A ese Hollywood mentiroso, engañador. Le hizo creer a generaciones enteras que nuestras niñas eran princesas. Jamás les dijo que eran mujeres virtuosas, mujeres de bien, que eran la ayuda idónea del hombre, que estaban en igualdad delante del Señor, que la gracia de Dios las quería usar para cosas grandes. Le mintió a generaciones enteras. Y ahí tenemos generaciones enteras de mujeres esperando que otros las atiendan y olvidando su responsabilidad, y tenemos unas crisis en los hogares tremendas. Mujeres irresponsables, cero responsabilidad de su rol delante del Señor, porque la Biblia está en cualquier lado. Y miren ustedes a esta mujer, está puesta en el lugar correcto que tiene que estar puesta, no Débora, sino toda mujer. Y le dice, mira, este día la gloria no va a ser para ti, la gloria va a ser para mí. Y a mí me sorprende porque en ningún momento ella dice, la gloria va a ser para el Señor. Uno podría pensar, esta mujer es una mujer convertida, y lo es. Esta mujer es una profetisa, y lo es. Pero está diciendo, este día se va a recordar, no porque tú ganaste en la pelea, sino porque yo estuve aquí. Y hoy día estamos hablando de Débora, porque justamente eso ocurrió. Porque los valores de este siglo no pueden ser los valores de la iglesia. Porque las agendas que tiene este sistema no pueden ser nuestras agendas. Nuestros valores y nuestras agendas son el plan de Dios, los valores de Dios, la palabra, la revelación de Dios. Y en esa revelación de Dios nos tenemos que mover, iglesia. No podemos seguir esperando. No podemos seguir esperando. Tenemos que movernos. Y para movernos tenemos una historia. Porque a veces para que una familia se mueva y haga cosas distintas, también tiene una historia. Aquí hay 20 años de opresión.
Y muchas veces hay opresiones y muchas veces hay cosas en las cuales estamos metidos en un zapato de chino, que si hacemos esto o aquello, vamos a tener repercusiones. De eso se trata movernos en el nombre del Señor. Movernos en el nombre del Señor se trata de que yo pongo a Dios por delante, no me muevo yo. Señor, yo voy a hacerlo, voy a hacer tu palabra, voy a dar esta pelea, pero no la voy a dar solo, no la voy a dar sola. Señor, yo te voy a invocar, yo voy a invocar tu nombre en esta lucha que voy a hacer. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú abandonas tu lucha para que tu hogar se convierta al Señor, tú eres como esos enemigos a quienes Israel derrotó. Pero si te pones en la brecha del Señor, entonces tú eres como Débora y eres como ese Barak que está en el lugar correcto, de la forma correcta, haciendo lo correcto, moviéndose en el Señor, no importando la presión que haya sobre tu vida. Si actuamos siempre sobre nuestra historia, los movimientos serán nulos. La aguja se moverá suavemente. No vamos a notar grandes diferencias. Pero cuando nos movemos en el nombre del Señor, muchas veces nos va a tocar movernos contra corriente. Nos va a tocar movernos muchas veces contra los otros y contra las voces de otros. A veces nos va a tocar lidiar, igual que el salmón, contra corriente. La diferencia está en que si Dios va con nosotros, nunca vamos a perder la pelea. Él siempre se va a glorificar, Él siempre se va a llevar la gloria. Pero para eso es importante entender nuestro rol. Y nuestro rol delante del Señor, lo mismo que hizo Barak, necesitamos hacer hoy día. Señor, yo voy, pero en tu nombre. Señor, yo me levanto contra esto, pero en tu nombre. No quiero más que esto ocurra, no quiero más que esto siga así, pero yo lo hago en el nombre de Jesús. Fíjese que nosotros como pastores estamos haciendo lo mismo. Hay cosas que ya le dijimos, Señor, no queremos más esto. Nos levantamos en el nombre de Jesús y le estamos pidiendo cosas nuevas y Dios ha comenzado a hacer cosas nuevas. Y por eso los quiero invitar hoy día, para que también hagan lo mismo. No se conformen a la opresión, no se conformen a la derrota, no se conformen a que las cosas no cambian, no se conformen con eso. Levántense en el nombre del Señor. Reanuda tus oraciones, reanuda tus palabras con tus seres queridos, tus hijos, tus hijas, tu familia. Vuelve a hacerlo en el nombre del Señor. No te canses. No te canses. Es Dios quien se encarga de nuestros enemigos, no nosotros. Es Dios quien tiene que derribar esa muralla, no nosotros. Pero la pega nuestra es levantarnos en el nombre del Señor. Así que no se trata de un cálculo lógico, no se trata de cuánto tenemos para hacerle frente a esto o aquello. No se trata de eso. Se trata de simplemente depositar nuestra confianza, que nosotros no podemos, que nuestras fuerzas son limitadas, pero que no nos vamos a quedar en la posición en la que estamos. Le creemos al Señor, nos levantamos y avanzamos en el nombre del Señor. No viendo nada, pero Señor, a ti te creemos. Tú lo harás, tú tomarás el dominio, tú estás en control. Nosotros no lo podemos hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Y quiero invitarlos hoy al recordar hoy día un momento tan especial donde en un rato más seguro disfrutaremos con nuestras mamás y le damos gracias a Dios por ellas. El ejemplo de esta tremenda mujer, Débora, para imitarlo, para hacerlo. No solo su nombre es bonito en algún nombre por ahí de alguna de nuestras hijas o nietas, sino que mucho más relevante es lo que Débora significa en el plan del Señor. Una mujer que creyó a Dios, una mujer a quien otros consultaban por su sabiduría, una mujer que se puso en el lugar correcto, de la forma correcta y que transformó el curso de la historia. Eso también quiere hacer Dios con todos nosotros. Yo los quiero invitar hoy día para orar y poder presentar al Señor esas cosas que a veces nos oprimen, esas cosas que a veces nos amenazan, esas cosas que de pronto están en el frente como una especie de barrera invencible a nuestros planes, a los anhelos del corazón, y poder pedirle al Señor, Señor, tú vas con nosotros, tú moras en nosotros, tú eres nuestro estandarte, y hagamos lo que hizo David cuando enfrentó al Goliat. Y con esto concluyo. Tú vienes a mí armado, tú vienes a mí con escudo, tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con todo. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabemos lo que pasó. Bastó una piedrecilla de no más de 2-3 centímetros de diámetro para terminar con la vida del gigante. Cualquier cosa en las manos de Dios es poderosa. Confiemos en Él plenamente. Pero lo que tenemos que hacer hoy día es movernos, levantarnos y movernos en el nombre del Señor.
Él se encargará de lo que viene. Nuestras vidas y nuestro futuro están en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu voz admirable, por estar juntos, por adorarte. Gracias porque has tomado el control de lo que muchas veces te pedimos, que hicieras tu obra para volver a estar en tu casa, y tú lo has hecho. Y ahora que nos has respondido, oramos para movernos, para comenzar a movernos como personas, como familia, como iglesia, y movernos en la dirección correcta, en el tiempo correcto y de la manera correcta. Oramos para que esta palabra de tu sierva Débora también, Señor, nos impulse en esta mañana en el nombre de Jesús, para enfrentar nuestros propios desafíos, para enfrentar esas cosas que por años nos han paralizado y aún nos tienen, Señor, allí atemorizados y atemorizadas, y muchas veces con la incertidumbre de saber el resultado. Oramos en esta mañana para que tu voz sea mayor a la voz de nuestros temores, para que tu voz sea mayor a la voz de nuestra racionalidad, para que tu voz sea aún mayor a la voz de nuestro instinto, y por sobre toda percepción humana, el Espíritu Santo vaya delante de nosotros. Oramos para que en todo lo que nos propongamos, Señor, nuestros ojos vean tu gloria. Así como lo hizo David, tu siervo, nosotros también oramos en esta mañana, nos levantaremos y lo haremos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pondremos tu nombre delante e iremos detrás de tu nombre, porque tu nombre no conoce ninguna derrota. Tu bendición y tu gloria sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta predicación fue de bendición para tu vida y sentiste que el Señor tocó tu corazón, te invito a orar con nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias por la palabra que tú nos has entregado hoy, Señor. Te doy mi corazón, rindo mi vida a ti, Señor, y te pido que tú entres en mi vida, que tú me ayudes a ser una mejor persona, que tú me ayudes, Señor, a conocerte más y a ser más como tú. Te doy muchas gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Dios mío. Amén y amén. Amén. Y les invitamos a que estén acá en la iglesia el próximo domingo con nosotros disfrutando de la palabra del Señor. ¡Feliz semana! El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y un tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que en mi Dios.